gestionándolo logran con los expertos en el área. En esta oportunidad quiero presentar a la doctora Aleida Berrugués Orellana, bioquímica farmacéutica de la Universidad Mayor de San Simón, máster científico en epidemiología, mención en epidemiología clínica, máster en inmunohematología, docente investigador del IBISMED desde 2010 a la fecha, bioquímica del laboratorio de radioinmunoensayo, Centro de Medicina Nuclear, y desde 2018 hasta la fecha. La temática que se va a hablar con la doctora Aleida Berrugués Orellana es técnicas e instrumentos de recolección de datos. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. En principio, felicitarles a los de la Sociedad Científica por el aniversario que están cumpliendo en todo esto, ¿ya? Elías ya mencionó, la temática que me toca dar a mí es técnicas e instrumentos de recolección de información, pero ha habido, creo, un pequeño percance y un expositor antes de mí no ha podido dar la primera parte. Por lo tanto, yo les voy a hablar un poquito de lo que es el marco, el diseño metodológico como tal, para entrar en contexto en lo que yo les tengo que hablar, ¿ya? Antes de empezar, me gustaría preguntarles a todos si me escuchan bien. ¿Hay algún problema tal vez en el audio o algo así? ¿Todos me escuchan? Escuchamos muy bien, gracias. Ok. Fuerte y claro, doctorita. Está bien, gracias. Voy a desconectar lo que es la cámara y vamos a empezar con lo que es la parte de diseño metodológico. Lo voy a hacer un poquito así bien simple y facilito para poder entrar en lo que es en el contexto, ¿ya? Entonces empezamos. Ya, ¿qué es el diseño metodológico? El diseño metodológico prácticamente es nuestro plan general de nosotros, del estudio de investigación como tal, y esto nos va a llegar a indicar cómo vamos a realizar nosotros todos nuestros procedimientos para que nuestros objetivos se lleguen a cumplir y de esta manera responder de una manera adecuada o dar una buena respuesta a lo que es nuestro trabajo de investigación, ¿ya? El diseño metodológico a la vez es la clave para que nosotros podamos encontrar una mejor solución a cada situación que nos hemos planteado en lo que son los objetivos específicos y de esta manera lograr lo que es nuestro objetivo general, ¿ya? ¿Qué implica el diseño metodológico? El diseño metodológico implica un diseño que aumenta la validez y la confiabilidad de lo que es la información y al mismo tiempo lo que es reducir los errores de los resultados que nosotros vamos a poder obtener al final de nuestra investigación y lo que nosotros vamos a llegar a informar. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles van a ser las partes de lo que es el diseño metodológico? Si ustedes ven aquí, toda esta estructura comprende lo que es el diseño metodológico como tal. En principio, tenemos lo que es el tipo de estudio, que nosotros ahí vamos a definir qué tipo de estudio estamos haciendo. Un estudio cualitativo, es un estudio cuantitativo, es un estudio descriptivo, transversal, longitudinal, cualquiera de ellos. Creo que ya mi compañera les ha explicado bien a detalle toda esta parte, entonces simplemente lo que hay que hacer nosotros es escoger qué tipo de estudio estamos haciendo. Esto también va de la mano de lo que son o de lo que es nuestro objetivo general, no nos podemos salir de ese contexto, ¿ok? Después viene lo que es el área de estudio. Esto significa es dónde nosotros vamos a hacer nuestro estudio, en qué lugar prácticamente, porque no es lo mismo hacer un estudio en Villa Tunari o hacer un estudio aquí en Cochabamba. Entonces es diferente. Entonces por eso nosotros debemos decir dónde vamos a hacer o cuál es nuestra área de estudio, ¿ya? Y también depende mucho de la patología que nosotros estamos estudiando, de la enfermedad como tal. No será lo mismo hacer un estudio en Villa Tunari en invierno, hacer un estudio en Villa Tunari en verano. Entonces, ahí hay mucho que definir y que decidir. Entonces, es por eso muy importante definir nuestra área de estudio. Luego viene lo que es la parte del universo y lo que es la muestra de estudio como tal. El universo es todas las personas que van a contener o todo que tienen en general sin ninguna condición en particular. Nosotros
como investigadores, uno, para poder obtener, digamos, o para querer alcanzar a todo este universo, no tenemos los recursos económicos y tampoco lo que es la parte de recursos humanos. Por lo tanto, de lo que es el universo de estudio, vamos a reducir a lo que es la población de estudio, pero todavía la población de estudio sigue siendo grande. Entonces, de eso, ya obviamente en la población de estudio hay ciertas características que nosotros vamos a requiriendo para que ella conforme lo que es la población de estudio, pero de igual manera sigue siendo grande. Entonces vamos a obtener lo que es la muestra de estudio. Un ejemplo así, por ejemplo, yo quiero hacer un estudio en lo que es la facultad de fisioterapia. Mi universo de estudio van a ser todos los estudiantes, todos los estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón. Son alrededor de 8,000 o no sé cuántos estudiantes. Imposible que yo pueda alcanzar a todos esos estudiantes. Entonces, no, digo ahí, no. Después de eso, eso sería lo que es la parte del universo. Digo, no. Entonces voy a ir a la población de estudio. ¿Quiénes serían los de la población de estudio? Van a ser todos los estudiantes de solamente la facultad de fisioterapia. Realmente no sé cuántos estudiantes son en fisioterapia, pero va a ser, si antes, por ejemplo, puse un número de 8,000 estudiantes en la Universidad Mayor de San Simón, que no creo que sean esos también, pero en fisioterapia van a ser unos 1,500 más o menos. Pero de todas maneras, esa población de estudios sigue siendo grande. No tengo otros recursos económicos ni nada. Entonces, mi muestra de estudio, diré, solamente quiero hacer este estudio en los estudiantes de séptimo semestre. Imagino que los estudiantes de séptimo semestre ya están más o menos entre unos 70 estudiantes o 100. Entonces, de los 1,500 a 100, entonces es mucho más reducida. Y obviamente yo ya he tenido ciertas características para poder escoger a esos estudiantes, ¿ya? Obviamente dentro de la muestra también, de muestra de estudio, perdón, se tiene que escoger ciertas características que son los criterios de inclusión, los criterios de exclusión. Entonces ahí vamos. Por ejemplo, puedo decir un criterio de inclusión para que entre a mi estudio debe ser una edad aproximada de, no sé, séptimo semestre, imagino que están entre los 20 a 22 años, digamos, así. Puedo ponerle edad como un criterio de inclusión. Otro criterio de inclusión que sea estudiante regular de lo que es séptimo semestre, y así sucesivamente, ¿ya? Eso va a depender mucho de lo que es la parte de qué estudio estoy haciendo yo, ¿sí? ¿Se entiende esa parte o hay alguna duda con eso? Ok, espero que hayan entendido, si no al final igual le hacen sus preguntas. Posterior a esto vamos a tener lo que son los métodos e instrumentos de recolección de datos. Esto vamos a hacer más énfasis un poquito más adelante, pero aquí prácticamente nosotros estaríamos hablando de métodos, instrumentos, y vamos a utilizar cuestionarios, vamos a utilizar entrevistas, alguna historia clínica, todo ese tipo de cosas que les voy a hablar un poquito más adelante. Ya, y mismo el procedimiento que se va a tomar en cuenta ahí. Después de que hemos hecho toda esta parte de recolección de datos, información y todo, viene la parte de lo que es tabulación.
Muy buenas tardes. La autora está teniendo problemas con su conexión. Vamos a esperar unos minutitos, por favor, para que podamos solucionar el problema.
Hola. Mientras esperamos, hay una pregunta. Karina dice, según dijo la doctora, la población de estudio y muestra es diferente. Erróneamente creí que era lo mismo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Dice. Bueno, básicamente la población es el conjunto de lo que nosotros queremos estudiar. Pueden ser individuos, objetos, eventos, es un todo. Por ejemplo, si nuestra población, si queremos hacer una encuesta, puede ser los estudiantes de medicina. Esa es nuestra población. De todos los estudiantes de medicina, no vamos a hacer la encuesta a todos los estudiantes de medicina, sino vamos a agarrar una cierta cantidad de estudiantes de medicina para aplicarles esa encuesta. Entonces la población serían los estudiantes de medicina y nuestra muestra serían aquellos a los que hemos aplicado la encuesta, algo más chiquitito de ese conjunto que era la población. Hola. Escuchamos, doctora. Podemos continuar. La estamos escuchando, doctora. Ok, chicos, lo siento, perdón, se me ha ido completo el... Ahora sí, ¿me escuchan? Sí. Fuerte y claro. Ok, ya, ahora dígame, ¿en qué parte ha sido que lo he dejado, que se ha cortado el audio? Hola. Doctora, nos quedamos en recolección de datos, estábamos en ese punto. Ya, Sí, toda la sentado parte ahí. entonces toda la parte del universo, población población y muestra de estudios, si se ha entendido con el ejemplo que les di o no se ha entendido, o al final les termino declarando. Sí, ha quedado claro, doctora. Podemos seguir. Ya, ok, continuamos entonces. La parte de métodos e instrumentos de recolección de datos y mismo los procedimientos que se va a hacer para la recolección de datos, lo vamos a tomar más adelante, más a detalle, ¿ok? Después de esto, o sea, después, prácticamente, la recolección de la información se va a hacer a través de los instrumentos que pueden ser cuestionarios, entrevistas, ese tipo de cosas, o mismo las historias clínicas de los pacientes. Todo eso que vamos a recolectar, toda la información que nosotros necesitamos para responder a lo que son nuestros objetivos específicos y de esta manera lograr tener buenos resultados, ¿ya? De esos resultados o de esa información que nosotros hemos recolectado, entonces con eso vamos a hacer lo que es la tabulación de los datos y para esto nosotros vamos a necesitar paquetes estadísticos. El más utilizado ¿sí? es el SPS, el Excel también, o sea, depende mucho de cuál nosotros queramos utilizarlo. Hay otros paquetes estadísticos también, no solamente son esos, pero esos son un poquito más utilizados y más del medio, ¿ya? Hay el Prisma, entre otros, es que dependerá mucho de cuál nosotros queremos utilizar, ¿ok? Muchos de nosotros, los investigadores, no somos buenos para la parte de la estadística ni el análisis de datos. Y yo por lo menos les puedo decir, no hay que hacernos problema por ese lado, porque no a todos nos gusta esa parte numérica. Entonces, para eso existen lo que son, o hay los estadísticos y ellos nos van a poder hacer todo el análisis estadístico. Lo que los estadísticos no pueden hacer es decirnos cómo van a poner o cómo van a cruzar nuestras variables o la información recolectada. Entonces, nosotros como investigadores debemos decirles eso. Y obviamente ese cruce de variables va acorde a lo que son nuestros objetivos, ¿sí? Eso nosotros sí o sí debemos decirles a los estadísticos. Ellos no tienen ni idea de esto. Y aparte de esto, en la interpretación de los resultados que ellos nos van a dar. El estadístico no nos va a hacer eso, sino que nosotros como investigadores debemos hacer esa interpretación. ¿Ok? Después de esto viene lo que son, para responder a la primera parte, que es el tipo de estudio, vamos a tener lo que es la investigación cualitativa.
Según eso vamos a ir formando la otra parte, ¿ya? Entonces, en el caso de la investigación cualitativa y también lo que es la investigación cuantitativa, mejor dicho, estas dos partes son del diseño metodológico, tanto investigación cualitativa como cuantitativa. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? En el caso de la investigación cualitativa, el diseño metodológico como tal es mucho más flexible. Incluso se puede decir, mientras nosotros vamos haciendo el trabajo de campo, la recolección de información y desarrollando la misma investigación como tal, nosotros podemos incluso modificar en algunos casos, ¿ya? Algo que no nos permite hacer lo que es la investigación cuantitativa, porque es un poquito más estricta. ¿Ok? Al margen de eso, el diseño metodológico de la investigación cualitativa también nos va a dar pautas o líneas de acción, vamos a llegar a tener. Y bueno, ya que les había dicho que también nos permite modificar o hacer ciertas modificaciones, ¿ya? En el caso de la investigación cuantitativa como tal, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este tipo de investigación es un poquito mucho más estructurada y es un poquito mucho más exacta, ¿ya? Por la misma información que nosotros vamos recolectando o por de datos que nosotros vamos obteniendo. Por ejemplo, no es igual decir que un valor de una glicemia esté entre 70 y 100, ¿sí? Aquí tendremos que, si decimos el valor que del paciente X está entre 70 y 100, ya está bien, está en el rango normal, pero si en este caso está entre 150, entonces sí, obviamente es alta, entonces eso hace la diferencia en nuestro estudio. Mientras que en el caso de la investigación cualitativa, sí podemos decir, la insulina está alta o está baja. No sabes con cuánto está bajo ni cuánto está alto, o sea, simplemente utilizas ese valor, digamos, diseño, ¿ya? Para lo que es también la parte de la investigación cuantitativa, toda la parte de recolección de datos, todos los instrumentos se deben elaborar antes y estos no te permiten hacer cambios, ¿sí? Entonces, es muy poco flexible a esas modificaciones que nosotros debamos hacer dentro de este tipo de investigación, ¿ya? A diferencia de la cualitativa, que sí se puede hacer modificaciones, ¿ok? ¿Qué viene después? Lo que es el área de estudio, que ya les había mencionado, es donde se va a desarrollar lo que es la parte de investigación. Y bueno, igual ya hemos hablado de la parte de lo que es el universo, que va a ser el conjunto de virus y todo eso, pero sin ninguna característica, sino de manera general. Y poco a poco nosotros ya vamos obteniendo características mucho más específicas que vamos teniendo para consolidar lo que es nuestra muestra de estudio y con la cual nosotros vamos a llegar a trabajar, ¿ya? Entonces, ahora nos vamos a entrar así de plano como tal a lo que son la parte de técnicas e instrumentos de recolección de datos, ¿ya? La primera pregunta que nos hacemos para entrar a esta parte va a ser, ¿qué método de recolección de la información debo utilizar o tendría que utilizar? ¿Sí? Entonces, ¿cómo respondemos a esta pregunta nosotros? La respuesta depende mucho de lo que son nuestros objetivos y nuestras variables, ¿ya? Lamentablemente creo que dentro de la estructura del curso está un poquito, no sé, como que dispersa, hay un poquito de desorganización, como por así decirlo, porque se supone que ya ustedes tendrían que haber tal vez visto algo de lo que son la parte de objetivos y variables, cosa que ya podemos responder a esta parte. Me han dicho que recién lo van a ver más adelante, ¿ya? Pero para ya nosotros elaborar nuestros instrumentos de recolección de información, sí o sí debe estar claro lo que son nuestros objetivos y las variables que nosotros vamos a llegar a medir. Las variables dependen mucho de lo que son nuestros objetivos que nosotros nos hemos planteado, ¿ya? Esto va a hacer que nosotros tengamos o definamos por completo qué técnicas vamos a utilizar y obviamente la técnica que nosotros vamos a utilizar va a depender mucho para que nos dé una información o recolección de datos adecuados a lo que nosotros estamos buscando, ¿sí? Después de esto vamos a tener lo que son, que van a ser los métodos de recolección. ¿Qué son estos métodos? Son herramientas con las cuales nosotros vamos a contar como investigadores para poder documentar la información que nosotros necesitamos para responder a lo que son nuestros objetivos y de esta manera poder lograr tener responder a lo que es nuestra investigación o lograr nuestra meta como tal que nosotros tenemos, ¿sí? Los métodos como tal, nosotros vamos a hacer a través de registros, observaciones. Obviamente esto depende o va a responder a las variables que nosotros nos hemos planteado
más adelante, ¿no? Antes. Entonces, como definición de lo que son, tanto lo que es el método, ¿qué va a llegar a ser el método? El método prácticamente es la estrategia concreta e integral del trabajo para el análisis de un problema que nosotros nos hemos planteado, obviamente, antes, ¿sí? Con el cual nosotros establecemos cierta relación o obtenemos la información para lograr nuestro objetivo de estudio. ¿Qué es una técnica? Es el conjunto de reglas como tal y procedimientos que nosotros tenemos para establecer relaciones entre lo que son las variables que nosotros nos hemos puesto, nos hemos planteado en nuestro estudio, y al mismo tiempo dentro de estas técnicas pueden estar lo que son los formularios, las pruebas psicológicas, la escala de opiniones, las aptitudes. Eso depende mucho de qué estamos nosotros investigando, ¿ok? Después tenemos lo que está en la parte de instrumentos. En la parte de lo que son instrumentos como tal, es el mecanismo de cómo nosotros vamos a obtener la información, ¿sí? Este instrumento, en algún momento podemos decir, es un cuestionario simple que tal vez cualquiera lo puede llegar a hacer o cualquiera lo puede llegar a llenar. No es así. Nosotros tenemos muchos problemas. ¿Por qué? O sea, con el instrumento al elaborar. Muchas veces como investigadores nos cerramos, como que nos volvemos cuadrados, ¿sí? Y nosotros entendemos nuestras preguntas. Y cuando nosotros damos este instrumento a otra persona que no es del área o a nuestros sujetos como tal y que tienen que responder, ellos muchas veces no entienden nuestras preguntas. Entonces, eso significa que nuestro instrumento está mal elaborado, ¿ya? Entonces, nosotros como investigadores debemos replantear para tener una buena información o una buena recolección de datos y de esta manera tener la información adecuada y que esta información sea confiable y todo eso que estamos obteniendo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un gráfico, decirlo, donde les estoy poniendo la parte de lo que son métodos, las técnicas y lo que son los instrumentos. Entonces, habíamos dicho que el método es el medio para llegar a lo que es el objeto de estudio como tal y obtener la información. Entonces, ¿qué métodos vamos a tener nosotros aquí? Va a estar en principio lo que es la observación y también van a estar lo que son las encuestas, ¿ya? La técnica es prácticamente la regla y procedimientos que nosotros debemos seguir. ¿Qué tipo de técnicas o reglas tenemos? Puede ser espontánea, sistemática, experimental. Esto va a responder a lo que es el método de observación como tal, ¿sí? Y para lo que son las encuestas tenemos las técnicas de entrevistas y cuestionarios. Ahora, los instrumentos que vamos a tener nosotros para estas diferentes técnicas. Por ejemplo, en el caso de una técnica espontánea vamos a tener el registro visual, ¿sí? Nosotros podemos hacer en algún momento nuestras preguntas previamente o no también, entonces simplemente empezamos a anotar lo que vemos, ¿sí? El tema actual de moda que creo que está ahora es el coronavirus y obviamente cómo nosotros a veces como ciudadanos nos aglomeramos cuando sabemos que no deberíamos hacer eso. Entonces empezamos a describir toda esa parte y empezamos a anotar, ¿ya? No es así. En el caso de lo que es el instrumento del microscopio, es mucho, en el caso, yo aquí les podría decir como bioquímica como tal, cuando nosotros observamos al microscopio ciertas láminas, ciertas cosas que vemos, es un poquito más a detalle, ¿sí? Vemos las formas, el color, cómo es escrito, todo eso. Es bien sistemático lo que nosotros estamos viendo, puesto que no podemos equivocarnos en lo que estamos describiendo. Pero también es un poco subjetivo. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer esa observación, pero mi compañera puede hacer una observación diferente a la mía, puede diferir. Obviamente no será al 100%, pero hay una diferencia de persona a persona. Entonces, en el caso de las investigaciones, tienes que ser tal vez bien quisquilloso o decir quién se va a encargar de hacer esta parte de tal persona, porque esa persona va a ser la encargada de escribir toda esta parte, ¿sí? O hasta 2 personas que vamos a llegar a tener. Y en el caso del instrumento, como aquí por así decirlo, para la parte experimental utilizamos la lupa, es mucho más a detalle, ver todas las características hacia fino detalle para poder describir cierta situación, cierto concepto o cierta morfología de células, lo que ustedes quieran, pero es mucho más a detalle que la sistemática, ¿ya? Después tenemos lo que son los formularios. Los formularios van a estar elaborados previamente, esto respondiendo a lo que son nuestros objetivos. No tenemos que salir de esa parte. Y lo que es también lo que es el cuaderno de campo, ¿ya? En el cuaderno de campo es más o menos que manejamos
en las entrevistas, o también se puede utilizar un cuaderno de campo en el caso del laboratorio, que empezamos a describir ciertas cosas. Entonces, esa información que está en este cuaderno de campo, después la pasamos a un programa y ya tenemos todos los datos que nosotros necesitamos, obviamente respondiendo a lo que son nuestros objetivos específicos como tal, sin salirnos de este margen, porque muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Como que alguien ha anotado un dato más extra y me parece interesante y yo quiero poner eso dentro de investigación, cuando nos damos cuenta que ese dato, que puede ser más de uno, que no responde a ningún objetivo. Entonces, ni modo, pena, pues no responde a ningún objetivo, no tiene por qué estar ese dato, ¿ya? Después vamos a tener las hojas de datos, que prácticamente son los cuestionarios que nosotros elaboramos con preguntas abiertas o lo que son preguntas cerradas en la mayoría de los casos. Dependerá mucho qué tipo de información nosotros estamos buscando, ¿sí? Entonces, ahí. Después viene lo que son la parte, ¿qué requisitos deben tener nuestros instrumentos? Estos instrumentos deben tener cierta confiabilidad y cierta validez. ¿Por qué? Muchas veces nos Sí, ya, gracias. Disculpen, tuvimos nuevamente problemas de conexión. Esperemos unos minutos para poder solucionarlo, por favor.
Adelante, doctora, estamos viendo en la pantalla. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, la escuchamos, doctora. Adelante. Ok, ya. Estamos teniendo muchos problemas en esta conexión. Ok, ya. Como les iba diciendo, que nuestros instrumentos de recolección de información tienen que tener cierta confiabilidad y cierta validez. ¿Qué significa esto? Que si nosotros elaboramos un instrumento como ser un cuestionario o alguna entrevista o algo así, los resultados que nosotros o los datos que nosotros reportamos como tal, si hay otro grupo de investigadores que quieren reproducir la misma investigación utilizando nuestro instrumento de recolección de información, deberán sacar resultados similares a los nuestros, ¿ya? Eso va a significar que tiene cierta validez. Y obviamente que hay una reproducibilidad de lo que son los resultados que el grupo de investigadores está haciendo, ¿ya? Esto tendrá que ser casi con las mismas características y condiciones que estamos haciendo nuestro trabajo, porque no puede ser que nosotros hagamos un estudio y con cierto instrumento en cierta población, con cierta patología, pero de pronto hay otro grupo de estudio de investigadores que están haciendo en una población totalmente diferente y con otra patología. Ahí obviamente va a ser lógico que no haya reproducibilidad de lo que son los datos que nosotros, las mediciones que nosotros vayamos a arrojar. ¿Ok? Entonces, esto. Para que nuestro instrumento de recolección de información sea confiable y sea válido, al principio de la investigación, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos una prueba piloto como tal para validar este instrumento, ¿ya? Como hace rato ya les mencionaba, a veces cuando nosotros como investigadores hacemos estos instrumentos, nos volvemos tan cuadrados y nos sesgamos en las preguntas que hacemos que nosotros entendemos, pero los demás no entienden. Entonces, para esto, para que no nos suceda esto, nosotros tenemos que validar nuestro instrumento haciendo una pequeña encuesta o entrevista o dándolas a ciertas personas que no son del área, que no están trabajando con nosotros y que tengan la capacidad de poder responder a este cuestionario, ¿ya? Entonces, de esa manera se va a llegar a validar. Obviamente, va a haber muchas observaciones. En principio, no nos tenemos que enojar, más bien todo al contrario, debemos agradecer para que de esta manera nuestro instrumento sea mucho más adecuado y nos ayude a tener resultados confiables. Ok. Después lo que nosotros vamos a tener, según el tipo de estudio, hay que utilizar ciertos métodos y ciertas técnicas para poder obtener los datos, ¿ya? Aquí tenemos una serie de lo que son tipos de estudio, que casi el método es similar, puede ser cualitativo, cuantitativo, en ambos casos, o podemos combinar de los dos, ¿sí? Dependerá mucho de nosotros, del tipo de datos que nosotros estamos obteniendo como tal o queremos obtener, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del tipo de estudio exploratorio, podemos utilizar el método cuantitativo, que puede ser un sondeo de opinión o también cuestionarios.
depende qué es lo que estamos buscando nosotros para utilizar esta técnica, ¿ya? Y así sucesivamente hay un montón de técnicas que podamos nosotros tener. Se puede combinar un método cualitativo con un cuantitativo, y dentro de nuestra técnica para recolección de información igual podemos combinar, ¿sí? No estamos cerrados a solamente una cosa. Eso depende mucho de nosotros, cómo queremos hacerlo. Obviamente tendremos que tener la capacidad de poder fusionar tal vez este tipo de técnicas para la recolección de datos. ¿Ya? Ya empezando un poquito por lo que son las técnicas, en principio vamos a tener lo que son la observación. Entonces, ¿qué es lo que primero debemos tener aquí? Como ya al principio les he mencionado, lo que sí o sí debe estar claro es nuestros objetivos de estudio, nuestro objetivo principal, general, y también lo que son los objetivos específicos como tal, ¿ya? Entonces, según esto, nosotros vamos a ver qué tipo de determinación o observación queremos hacer. Y de acuerdo a esto, vamos a elaborar lo que es nuestro instrumento, ¿sí? Una vez que ya tenemos claro eso, vamos a entrar en la parte de planificar de cómo vamos a hacer nuestro instrumento y cómo lo vamos a validar para que este sea confiable y reproducible a la vez, ¿sí? Y después viene una tercera parte, que es cómo nosotros preparamos a los observadores, ¿ya? Muchas veces nosotros como investigadores, el grupo de investigadores como tal, somos reducidos. Por ejemplo, puedo decir como que somos 5 personas. Y como que 5 personas tienen que hacer una encuesta a 100 personas. Entonces, como que decimos, no vamos a poder lograrlo, porque obviamente nuestro cuestionario, nuestra encuesta tal vez no tiene solamente una página, sino son más de una página. Y es así como que empezamos a decir, a ver, yo necesito por sujeto como que unos 10 a 15 minutos. Entonces, como que cuánto tiempo yo voy a tener que dedicarle para llegar a recolectar mis 100 encuestas o mis 100 encuestas, para llegar a llenar mis 100 encuestas como tal. Entonces ahí digo, ya, me voy a agarrar auxiliares, ¿sí? Pero da la casualidad que los auxiliares ni siquiera conocen el instrumento. Entonces me van a recolectar cualquier tipo de información. Y para que no suceda eso, yo debo capacitarles a estos personales y como tal, ¿ya? Entonces, si voy a agarrar auxiliares, entonces tendré que capacitarles y empezarles a enseñar todo el instrumento y decirles, esta pregunta se refiere a esto, sí. Cosa que ellos no tengan ningún problema a la hora de realizar la entrevista, la encuesta, todo lo que nosotros queramos, ¿sí? Entonces, eso es importante. Después de esto viene lo que es la parte de la encuesta. La encuesta va a consistir en lo que es la obtención de datos, de datos para la información de nuestro estudio como tal, ¿sí? No solamente puede ser la obtención de datos, sino también puede ser opiniones, actitudes u sugerencias también. Esto depende mucho de qué es lo que nosotros estamos buscando, ¿ya? Entonces, dentro de la encuesta hay 2 maneras de obtener la información que necesitamos para nuestro estudio. Una de ellas va a ser la entrevista y otra de ellas va a ser lo que es el cuestionario como tal, ¿sí? Entonces vamos a ir desarrollando cada una. En el caso de la entrevista es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener, o sea, como investigador como tal, vamos a empezar a comunicarnos con lo que es el sujeto de nuestro estudio como tal, o nuestro paciente como quieran tenerlo. Y obviamente vamos a tener ya nuestras preguntas, pueden estar elaboradas, en la mayoría de los casos obviamente, es mejor, es lo más recomendable que tengamos, y empezamos a interrogarle a nuestro sujeto o a nuestro paciente como tal, y él empezará a respondernos. Esto, por ejemplo, se hace bastante en lo que son o el médico como tal con su paciente, que esta información también sirve si es que se está haciendo algún estudio, ¿ya? O mismo nosotros como investigadores tenemos que vernos con lo que son nuestros pacientes y empezarles a interrogar de ciertas cosas. Y obviamente, para que él nos dé la información que nosotros requerimos, tendremos que decirles, ¿sabes qué? Esta información que nos estás dando es netamente confidencial. Es más, terminamos poniendo un código, ni siquiera el nombre completo del paciente, sino que el código, y al final manejamos por códigos. Entonces, de esa manera, nuestro entrevistado como tal se siente con más confianza de decirnos todas las respuestas a lo que nosotros le estamos preguntando, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las características de la entrevista? Es más eficaz porque nosotros nos estamos entrevistando, nosotros somos los que obtenemos la información como tal y la podemos registrar en nuestro registro, ¿sí?
Al mismo tiempo nos permite aclarar ciertas preguntas. Muchas veces la pregunta que hacemos son bien, como podría decirles, no tan claras, ¿sí? O te pueden dar más de una respuesta. Entonces ahí empezamos nosotros mismos a decir, solamente necesito anotar todo esto, nada más, ¿ya? Y al mismo tiempo esto es aplicable a cualquier tipo de personas para que nos puedan entender. Después vienen lo que son los cuestionarios. De estos igual están destinados a obtener ciertas respuestas de nuestros sujetos para poder nosotros responder a lo que es nuestros objetivos específicos y mismo lograr el objetivo general. En el caso de los cuestionarios van a tener ventajas y desventajas, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las ventajas? Abarca un área mucho más grande y un mayor número de personas, ¿sí? Por un lado, perfecto, yo agarro mis cuestionarios y puedo empezar a repartir a mis sujetos de estudio, entonces ellos me van a poder tranquilamente hacer mi estudio, o en una mañana, me van a poder responder a mi cuestionario y en una mañana puedo obtener tal vez las 100 o los 100 cuestionarios listos, ¿sí? Entonces ahí minimizo el tiempo y también en algunos casos ellos tienen mayor libertad para poder responder, ¿ya? ¿Cuáles son las desventajas? En principio, muchas veces no entienden las personas lo que nosotros les estamos preguntando. Entonces, la calidad de la respuesta que nos van a poder dar no nos puede servir mucho a nosotros como investigadores. Es ahí donde vamos a tener problemas a la hora de empezar a interpretar o poner nuestros datos en una base, poner los datos que hemos recolectado en una base de datos, ¿sí? Y muchas veces estas encuestas o estos cuestionarios como tal se desechan. Entonces ahí has perdido tiempo, ahí sí es una pérdida de tiempo que podemos hacer, ¿ya? Y es como que tampoco le puedo volver a encontrar a mi sujeto porque no sé dónde vive y es otra inversión y todo eso, entonces ya a mi modo es un cuestionario perdido, ¿ok? Y también lo que pueden hacer es evadir las respuestas. Yo creo que a todos nosotros nos ha pasado alguna vez que nos han dado un cuestionario y simplemente por no querer responder o simplemente nos da la gana de responder o era una respuesta comprometedora tal vez para nosotros, no respondemos. Entonces estamos evadiendo ahí una respuesta que obviamente para el investigador es importante, pero nosotros no le damos esa importancia como tal, ¿sí? Entonces, toda esa parte de ahí. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Hola. Creo que podemos continuar, doctor. Ya. Parte de la presentación, digamos, ya habría terminado y quiero hacerles ver prácticamente un ejemplo, o sea, todo lo que nosotros hacemos, cómo tendría que ser, cómo elaboramos o sea, los instrumentos como tal, ¿ya? Entonces, por eso les preguntaba si es que tienen alguna pregunta o algo así, para que si no yo ya empiece a hacerles ver los instrumentos que yo utilizo, digamos, he utilizado en algunos de mis trabajos de investigación. Espérenme un ratito y les pongo ahí. Ok, aquí lo he resumido de manera así bien cortita, es un proyecto que yo ya lo hice, y entonces yo les pongo ahí lo que es la parte de la propuesta de investigación como tal, quiénes somos los proponentes o los investigadores del trabajo, y aquí están mis objetivos, ¿ya? Que lo que tenemos. Entonces, para mí ya mis objetivos están súper definidos aquí, tanto el objetivo general como lo que son los objetivos específicos, ¿sí? Yo les pediría que tal vez un poquito lean, cosa que después les voy a hacer ver lo que son la parte de instrumentos. ¿Ya? Entonces, para que ustedes me digan si estoy yendo acorde de lo que les he dicho, porque yo siempre les he mencionado, todos los instrumentos deben responder a lo que son los objetivos específicos como tal, ¿ya? Entonces, esta sería la parte de mis objetivos que para mí están completamente definidos, y entonces yo les voy a hacer ver ahorita lo que es la parte de de mis instrumentos.
Tenemos Ok, una pregunta, doctora, también. ya. A ver, les voy a hacer ver toda esta parte de aquí y después empiezo a responderles sus preguntas, ¿sí? Por favor. Adelante, está bien. ¿Ya? Entonces, en principio, en un trabajo de investigación, por lo menos los trabajos de investigación que nosotros hacemos, sí o sí debe haber un consentimiento informado para el paciente. Ya empezamos por ese instrumento donde nosotros les empezamos a decir qué es lo que vamos a hacer con el paciente. Aquí ustedes pueden ver la información para el paciente. Ahí se le pone el nombre del estudio y todas esas cosas y los procedimientos que se va a ir haciendo, ¿sí? La historia clínica del examen, no sé qué, no sé cuánto. Todo eso se le va informando al paciente y obviamente para nosotros, como investigadores, es importante que el paciente o el sujeto que va a ingresar al estudio tenga conocimiento de todo esto y al final, o sea, es una manera resumida de lo que estamos diciendo, todo lo que vamos a hacer, ¿sí? Y al final él tiene la potestad de firmar o rechazarlo. Y ahí pueden ver ustedes que él dice como paciente yo, pone el nombre, Juanito Pérez, acepto voluntariamente, no sé qué, no sé cuánto, y después pone ahí nombre completo, firma y la fecha. Y también tiene que ir el nombre del investigador y en los casos si es que tiene testigo también el paciente como tal, ¿ya? Este es nuestro primer instrumento de recolección que nosotros hacemos. ¿Sí? Si este instrumento no es firmado por el paciente, entonces está bien, gracias, chao, nos vamos. Primera instancia. ¿Ya? Entonces empezamos con eso. Denme un ratito y ahorita les hago ver el otro. Ok, y aquí tenemos el instrumento como tal, que ya es de recolección de información. Si ustedes empiezan a ver, para nosotros todos los datos que están aquí son importantes, ¿sí? Y en principio les había dicho que preferimos manejar con códigos. Entonces aquí empezamos a poner el código de los pacientes que hemos puesto y empezamos así a nuestras preguntas que están. Fecha de la primera entrevista, nombre del médico, edad en años y todas esas partes, ¿sí? Y toda la información que necesitamos de nuestro paciente. A ver, el diagnóstico que necesitamos de él y aquí. ¿Se acuerdan más o menos cuál era el primer objetivo que he puesto? Que les he puesto, era uno de ellos el tiempo de cicatrización, localización de la lesión de Leishmania. Entonces, por ejemplo, aquí ya está. Yo pongo el nombre de dónde se ha localizado lo que es la úlcera de Leishmania como tal, el tipo de lesión, el tamaño y todo eso. Esto siempre estoy respondiendo a lo que es mis objetivos específicos, a un objetivo específico como tal. ¿Sí? Después igual tenía lo que era la prueba de Leishmania y ahí de igual manera aquí pongo si era positivo el tipo de examen que tenía, todo eso. ¿Sí? Y luego también tenía lo que era la parte de determinación del hemograma, igual, aquí voy a anotar y todo eso, ¿sí? Entonces, mi instrumento como tal empieza, o este instrumento empieza a responder a lo que es la parte de ¿qué se llama? De mis objetivos específicos como tal. Y al final, la firma y el sello del médico tiene que tener, ¿ya? Al mismo tiempo, esto no terminaba ahí, entonces era algo parecido que teníamos otro instrumento que respondía igual a los objetivos específicos como tal. Sí, déjenme un ratito. A ver. Aquí
Ok, y esta otra parte es igual de parte de mi instrumento de recolección de información, que ya hacíamos un control a lo que es nuestros pacientes de igual manera, ¿sí? Hay estas preguntas o estas cosas que tiene aquí, igual respondiendo a lo que eran mis objetivos, ¿sí? Y al final tengo toda esa parte, al final del control, cómo estaba mi paciente, la primera parte que había hecho, la localización de la lesión como tal, cómo está evolucionando y todo eso, ¿sí? Si tiene o no tiene, si toleró, todo ese tipo de cosas. Si ustedes se fijan, teníamos un control a los 60 días de igual manera y cómo estaba yendo todo esto, ¿sí? Entonces, este es un instrumento de recolección de información que nosotros, o que yo por lo menos he utilizado en uno de los trabajos como tal. ¿Ya? Ok. Voy a empezar a responder. No sé si tienen alguna duda o prácticamente empezamos a lo que es a responder a sus preguntas que ustedes me están haciendo. A ver, Alexia me pregunta sobre si algún manual o alguna bibliografía para saber hacer o elaborar encuestas. Creo que mis antecesores ya han hablado de toda la parte de lo que es de libros de metodología, donde están parte de esto, que te hacen un poquito, ¿qué se llama? Más fácil tal vez elaborar nuestros protocolos, y dentro de esto estaría la parte de elaboración de lo que son las encuestas como tal, ¿sí? No te podría decir un libro con exactitud como tal. Entonces yo utilizo el libro de lo que es de Sampieri, pero es así como que